Más de 1000 enmiendas presentaron los consejeros constitucionales al texto propuesto por los expertos. Empezó el verdadero partido, dicen algunos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vienen las conversaciones? ¿Cuánta posibilidad hay de llegar efectivamente a acuerdos? Vamos a estar conversando todo esto con el consejero constitucional de Convergencia Social, Yerko Ljubetic. Yerko, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, Yerko, muchas gracias por acompañarnos. Y además en esta semana clave, donde tuvimos este primer granito quizás para el Consejo, se mostraron las cartas. Yo decía, empezó el verdadero partido, lo dicen varios. En ese sentido, ¿cómo ve usted que se viene esta contienda constitucional ahora que ya tenemos sobre la mesa lo que los sectores van a intentar impulsar en el texto? A ver, sí, como tú dices, se mostraron las cartas, que es lo propio de haber todos los sectores ingresado las enmiendas. Dicho sea de paso, llama la atención la enorme cantidad de enmiendas de la derecha, seguramente de republicanos. Nosotros hicimos un esfuerzo por cumplir dos objetivos. Uno era el que hemos planteado desde el inicio de esto, que nuestras propuestas son o pretenden ser bien consistentes y armonizadas con lo esencial del anteproyecto de la comisión experta, porque tal como hemos dicho, creemos que allí hay una base fundamental para tratar de buscar acuerdos y que fueran en un número razonable. eh, pero bueno, no fue el ánimo compartido por el resto de los sectores, según es evidente. Esto, y como tú dices, claro, se mostraron las cartas, las enmiendas, pero no está culminada una fase que es muy importante, que es que junto con mostrar las cartas y ya saliéndonos del póker, hay que mostrar la actitud y los ánimos, la disposición con la que se entregan, se ponen las cartas sobre la mesa. Si yo quiero una enmienda, la planteo como, mira, esto es un inamovible, esto de aquí no me muevo, o bueno, pongo una enmienda porque quiero conversar sobre este asunto. Son dos tipos de actitud y de disposición política muy distintas, muy determinantes, que todavía no están claras. No tenemos señales diversas acerca de cuál es el espíritu que hay detrás de la derecha y particularmente de republicanos acerca de con qué ánimo presentan estas enmiendas. Así que solo queda preocuparse, y estamos profundamente preocupados porque no solo por el número de enmiendas, sino que porque una gruesa parte de ellas eh, no solo no se hace cargo del anteproyecto y la capacidad de acuerdo político transversal que esto significó, sino que además, eh, a juicio nuestro, en muchos aspectos nos dejan o proponen unas condiciones que desde nuestro punto de vista son aún peores y más perjudiciales a nuestro juicio que la constitución vigente, que es la que queremos cambiar. Yerko, en ese sentido, nosotros conversábamos ayer, mi compañera conversaba ayer con Luis Silva, y él decía que entendía la aprehensión de los consejeros del oficialismo ante las enmiendas presentadas y de los contenidos, pero que era muy prematuro hablar ahora de que esto iba a desdibujar el anteproyecto. Por ejemplo, decía, no podemos decir que aquí se está pasando máquina cuando recién se conocieron las cartas, es extemporáneo. Y la presidenta del Consejo, Beatriz Elia, también ha marcado harto esta intención de tener una disposición a ceder, de buscar acuerdos, esas declaraciones, ¿cómo las reciben? Bueno, efectivamente, las declaraciones de Luis, de Beatriz y las de otras personas son en ese sentido. Lo que pasa es que eso no considera dos cuestiones al menos. Una, eh, el tema de los tiempos en estos procesos de negociación, que además es un proceso particularmente corto y por lo tanto las cosas que se quieran decir o las cosas que se quieran plantear o insinuar tienen que empezar a darse ya. Eh, Porque, claro, el riesgo es que en esta situación se vayan consolidando escepticismo, pesimismo y un estado de ánimo crítico respecto a lo que está ocurriendo. Entonces, remover eso después en el evento que cambie la discusión se hace complejo. Entonces, hay un tema de tiempos aquí que es bien importante. Son un conjunto de materias muy amplios los que, en virtud del número de enmiendas que presentó la derecha, que va a haber que conversar. Entonces, desde todo punto de vista, a mí me gustaría que esas expresiones de buenas intenciones se concretaran en diálogos cada vez más formales y organizados al interior del Consejo, cosa que no ha ocurrido y que no se ve señas de que vaya a ocurrir hoy o mañana o los próximos días.
esperamos que sí esto se concrete la próxima semana para saber efectivamente qué espacios hay o no hay para lograr avanzar hacia un eventual acuerdo. Bueno, si uno piensa en los acuerdos y en cómo están conformadas las fuerzas dentro del Consejo, ¿en qué pie queda la izquierda, el oficialismo, a su juicio, con que la derecha y el Partido Republicano en conjunto hayan presentado 4 enmiendas en temas clave que se tienen que discutir y además tienen al menos harta coincidencia en otras 7 temas? Entonces, estamos hablando de que aquí hay 11, 10 conceptos, 10 enmiendas al menos, en los que los 3/5 están prácticamente asegurados. ¿En qué pie quedan ustedes con eso? Bueno, pero es que yo creo que es evidente desde que conocimos los resultados de las elecciones de consejeras y consejeros, que hay aquí una mayoría circunstancial. Nunca hay que dejar de decir eso. Las mayorías en la política son, y en nuestro país son cada vez más fugaces. Esto lo digo porque creo que no hay que ceder a la tentación, hay que aprender lecciones de la historia reciente del país, de que no hay que ceder a la tentación y esto lo hemos comentado en alguna entrevista anterior, de confundir las matemáticas con la política. Los números dicen que la derecha puede hacer hoy día lo que quiera sin preguntar, no, sin duda, en todos los temas, no solo en los 4 o en los 7 en los que tienen evidente acuerdo, en todos los temas podrían hacer lo que quisieran. Eso es lo que dicen las matemáticas, pero evidentemente la política, así como lo dijo con motivo de la convención, donde la situación se daba en el sentido exactamente inverso, la política suele ser muy distinta. La política dicta que eh, por mucho mayoría que se tenga en el Consejo, a mi juicio, y yo estoy bastante seguro de aquello, la falta de acuerdo con nuestro sector consolida la perspectiva de fracaso de este segundo proceso constituyente. Entonces, creo que nuestras contrapartes debieran tener muy presente las lecciones recientes de la historia. Por un lado, deberían tener muy presente que lo que estamos hablando no es de un proyecto de ley o de un acuerdo político específico sobre una materia, sino que estamos hablando nada menos que de la constitución que debe regir nuestra convivencia en los próximos años, y por lo tanto, dejar un poco las matemáticas de lado, dejar espacio a la política y ponernos a conversar. Sobre estos temas también, sobre los que han reunido amplio consenso entre ellos, creo que tenemos que conversarlos. Nos preocupan, creemos que ellos plantean allí cuestiones que son, desde nuestro punto de vista, incompatibles con la perspectiva que nosotros tenemos de un Estado social y democrático de derecho. Pero bueno, son los temas que tendríamos que aceleradamente ponernos a conversar en los próximos días, si es que queremos que esto tenga alguna posibilidad de salir adelante, en un contexto además que, más allá de la opinión nuestra, es complejo. No solo las estadísticas, eh, la percepción que todas y todos tenemos al cruzar las rejas del ex Congreso, cuando uno sale del ex Congreso se da cuenta de que este proceso sigue marchando en medio de una condición de indiferencia y desconfianza de la ciudadanía. Y por lo tanto, más bien lo que deberíamos hacer los sectores políticos es entender aquello y entender que la única posibilidad que tenemos de sacar esto adelante, que no es una garantía, pero es una posibilidad, es que si la ciudadanía aprecie que en diciembre se le entrega una propuesta que de alguna manera ha suscitado el acuerdo transversal de los sectores tan diversos que estamos reunidos en el Consejo. Si eso no se da, creo que es bastante evidente lo predecible que es el resultado negativo que vamos a tener el 17 de diciembre. Toma fuerza entonces la idea de rechazar esta eventual nueva constitución en diciembre con lo que hemos visto esta semana con las enmiendas. Sí, claro, yo creo que lo que le ocurrió a muchas personas es que, así como nos ocurrió a consejeras y consejeros que estamos dentro, que estamos en el día a día de esto, pero me imagino que las personas que siguen esto desde lejos, cuando vieron la camionada de enmiendas y las características de las enmiendas de la derecha, bueno, si ya eran escépticos sobre lo que iba a ocurrir, probablemente esta percepción se redobló. Entonces, no es extraño que las estadísticas indiquen que esta cuestión sigue estando cuesta arriba. Eh, y como te digo, más que las estadísticas, a nosotros nos ocurre mucho. Uno tiene que salir y entrar del Congreso, recorrer barrios o ir a reuniones con organizaciones o qué sé yo. Y ese es el estado de ánimo que uno más percibe en las personas. Entonces,
creo que los sectores políticos tenemos que hacernos cargo del contexto en el que estamos trabajando en esta difícil tarea. Y el estado de ánimo de los consejeros constitucionales del oficialismo, ¿cómo está? ¿Qué posibilidad ve usted de que aquí algunos sectores se bajen del proceso, así como están las cosas, y entendiendo que la derecha tiene los votos para impulsar las enmiendas que está presentando? Bueno, el estado de ánimo es preocupante tirando nublado, pero porque no puede ser demasiado distinto a lo que pasa con las personas afuera. Nosotros estamos allí, hemos revisado, estamos en estos días revisando detenidamente las enmiendas de todos los sectores y naturalmente varias y varios lo hemos expresado. Diría que el estado de ánimo compartido es de mucha preocupación. Eh, hay propuestas, como te decía antes, y eso es lo más preocupante, porque una cosa sería discutir sobre si las propuestas se ajustan o no a lo que fue el espíritu y la perspectiva de la agenda del anteproyecto, pero otra cosa es que estemos discutiendo cuestiones que nos retrotraen a situaciones de los 80 o nos ponen en condiciones, como te decía antes, peores que las de la Constitución actual. Entonces, ahí eso lo hemos dicho varias y varios consejeros, lo que es imposible es que se nos pida como izquierda, como centro izquierda, como sectores progresistas, el que vayamos a apoyar o suscribir un proyecto constitucional que sea aún peor que la Constitución del 80, que es la que queremos cambiar. Para, para nosotros, particularmente para quienes tuvimos oportunidad de ser parte de la lucha por la democracia y para terminar con la dictadura, y precisamente contra la Constitución vigente que fue impuesta a través del fraude, eh, es muy importante tener una Constitución escrita en democracia, lo dijimos en la campaña, etc. Pero es evidente que esa condición no basta. Necesitamos una constitución escrita en democracia, pero que sea mejor que lo que tenemos. Si eso no es así, sin duda que no vamos a prestar nuestro concurso a esa propuesta y vamos a ejercer además el derecho que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, que es el tú y el de cualquiera, que es tener una opinión sobre lo que salga. Y si vamos en esta perspectiva, naturalmente nuestra propuesta va a ser rechazar o no aceptar una propuesta que simplemente recoja los puntos de vista que literalmente un sector político con una mayoría circunstancial impuso sobre otro. Entonces, esos Bueno, son esto los escenarios, eso prácticamente, sí que estemos muy preocupados. prácticamente lo mismo decía el consejero Fernando Vivero hoy día en el Mercurio, el consejero del Partido Comunista, cuando dice no podemos obligarnos a aceptar un texto que puede ser peor que el de la dictadura o que la constitución vigente, en otras palabras. Claro, exacto. Esto es muy, esto es de tan sentido común que trasciende las fronteras ideológicas y partidarias al interior de la izquierda y el progresismo. Yo creo que esto más es compartido seguramente por la gente de la democracia cristiana, del PPD, de sectores que no están presentes en el Consejo, porque son los sectores que estamos atados a una historia de lucha por la democracia, eh, en la que estamos y que estamos hoy día dispuestos a hacer los mayores esfuerzos para buscar acuerdos, por ceder en nuestras posiciones y ese rol y esa voluntad la vamos a tener hasta el último día, que no quepa ninguna duda de aquello. Pero sí anticipamos una cuestión evidente y creo que a cualquier persona le hace mucho sentido. Nosotros entramos aquí a trabajar por una mejor constitución y no podemos salir de aquí apoyando que sea algo peor que lo que queremos cambiar. Y antes del 17 de diciembre, ¿cree que existe la posibilidad de que algún sector en particular, en la izquierda, se baje del proceso? Mira, hemos hecho un esfuerzo hasta ahora muy exitoso de marcar como bancada, como bloque de izquierda, bloque progresista, muy unitariamente. Todas nuestras enmiendas fueron eh, reflexionadas, elaboradas y suscritas con la mayor unidad de todos los sectores que integramos la Unidad para Chile y las tres bancadas de la izquierda. Y tenemos la voluntad de que esta actitud unitaria se mantenga hasta el final. Esperamos que las decisiones acerca de mantenernos o restarnos del proceso en virtud de una reflexión seria, ponderada, responsable, sea tomada por todas y todos las consejeras y consejeros estos 17 que integramos eh, este bloque de izquierda. Para nosotros es muy importante y creo que es razonablemente probable que así ocurra porque
tal como veíamos recién sobre nuestras opiniones en relación a no suscribir algo que sea peor, son cuestiones tan evidentes que no debieran suscitar debates demasiado complejos al interior de la izquierda. Entonces, yo creo que es una buena señal para los otros sectores, para nuestra contraparte, eh, el que personas que militamos en tiendas distintas de la izquierda estemos tan sintonizados en nuestras preocupaciones respecto a lo que está ocurriendo. Yo creo que es una señal que debiera ser muy potente para la derecha de hacerse cargo de las consecuencias que puede tener las actitudes que han tenido y las que puedan tener de aquí en adelante. Y sintonizado hasta el final, entonces, de trabajar en conjunto y de no restarse de esto y llegar hasta el 17 de diciembre desde dentro del proceso, o sea, trabajando en pos de lo que vaya a ser la decisión final del bloque. Claro, trabajando por tomar decisiones unitarias. Eh, ¿Van a ¿Cuáles votar sean siempre en estas? bloque? ¿Esa es la idea? Perdón, ¿Van a votar siempre en bloque? ¿Esa es la idea? nuestra idea, creo sí, es mantener la capacidad de actuar unitario que hemos tenido hasta ahora, que yo creo que es bien notable, mantenerla hasta que tomemos las decisiones finales sobre este asunto. Cuando sean y cuáles sean, no estamos en condiciones de predecirlas aún, eh, pero sí, eso lo que te quiero decir es que tenemos todas y todos la voluntad de que cuando llegue la hora de tomar decisiones, y sea cuáles sean esas decisiones, las tomemos como bloque de izquierda en forma absolutamente unitaria. Ahora pensando en las enmiendas presentadas y en las discusiones que van a tener en cada una de las comisiones, Yerko, ¿cuánto margen real ve usted de llegar a consensos con el bloque opositor? Es que tiene que ver con lo que te decía. Si yo tuviera que hacer un juicio solo sobre las enmiendas y me dijera, mira, esto es lo que nosotros pensábamos que hay que hacer, bueno, no, así como están las cosas, no hay ninguna posibilidad. Pero si me dicen, mira, estas son nuestras enmiendas, eh, pero creemos que en todas y cada una de ellas hay un espacio para buscar acuerdos y tenemos disposición aquí va a haber que hacer dos cosas que son muy concretas. Esto, dado el estado del proceso, ponernos de acuerdo significa no solo acuerdos conceptuales, sino que tomar decisiones del tipo retirar enmiendas propias, desarrollar enmiendas de, con un propósito. Hay mecanismos concretos para que estas cuestiones se plasmen en verdad. Entonces hay que tener esa disposición. Eso es lo que tenemos que ver en los próximos días para tener un juicio serio sobre las perspectivas que esto pueda tener. Ahora, de las enmiendas presentadas por la derecha, Yerko, ¿hay alguna de ellas que para usted sean líneas rojas? O sea, que de seguir adelante harían que usted votara en contra sí o sí. Es que si yo veo las enmiendas, tiene más líneas rojas que un caramelo. Eh, Porque donde mire, es decir, si tú, por ejemplo, la más evidente, que incluso tiene que ver con los acuerdos amplios de la derecha, hay algunas cuestiones que son francamente vulneratorias de un concepto básico sobre Estado social y democrático de derecho. Eh, no solo desde el punto de vista del contenido, hay enmiendas que proponen alterar el orden, es decir, una cuestión que fue un equilibrio extremadamente delicado en la comisión experta sobre el lugar, porque tú sabes que en materia constitucional importa no solo qué se dice, cómo se dice, sino dónde se dice, en qué lugar está cada disposición, etcétera. Entonces, son todos equilibrios muy delicados, y en algunos de ellos fueron extremadamente complejos de arribar en la comisión experta. Y, por ejemplo, la ubicación en los primeros artículos y el orden en que están disposiciones relativas al Estado Social de Derecho es súper determinante para que podamos decir que la futura Constitución consagra o no un Estado Social de Derecho. Entonces, ya hay enmiendas donde no solo afectan el contenido de las cuestiones relativas al Estado Social de Derecho, sino que el orden, la ubicación y las prioridades, por lo tanto, que éste tiene en el texto constitucional. Y así, si uno avanza, se encuentra pocos artículos más allá. Ahí estamos hablando de los primeros dos o tres artículos. En el artículo quinto uno ya se encuentra eh, con las disposiciones relativas a la acogida del derecho internacional de los derechos humanos en nuestra legislación interna. Hoy día estamos, en la actual situación constitucional, estamos
con una constitución vigente que por último, ha sido objeto de interpretaciones y de jurisprudencia que nos permite afirmar que en Chile nuestros tribunales consideran, razonablemente a mi juicio, que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional, a través de una constitución jurisprudencial sólida que se ha ido consolidando. La propuesta de la derecha es reducir esa jerarquía a un nivel infraconstitucional. Ya hay un segundo aspecto central que no solo afecta un acuerdo muy relevante del anteproyecto, sino que nos pone una condición peor que la Constitución del 80. Entonces, si tú vas avanzando materia por materia, artículo por artículo, te encuentras, diría, casi impajaridablemente con planteamientos que, más allá de que uno discrepe, eh, con planteamientos que a nuestro juicio se apartan de una base común, eh, como es la del el anteproyecto de la Comisión experta. Por lo tanto, aleja posibilidades reales de acuerdo. Y cuando yo apelo al anteproyecto, quiero apelar particularmente al hecho de que todos los sectores políticos estuvieron involucrados en ese notable esfuerzo de expertas y expertos para llegar a acuerdo. A mí me llama la atención que Chile Vamos eh, borre con el codo de su consejera y consejero lo que escribió con la mano de sus expertas y expertos. Eh, yo conozco, he conversado, hemos forjado relaciones con expertas y expertos de Chile Vamos. Imagino que también deben estar algo impactados por lo avasallador de estas nuevas posiciones de sus propios sectores, que contradicen, desmienten y retroceden respecto a esta cuestión en la que ellos invirtieron mucha capacidad política, mucha inteligencia, mucha experiencia para arreglar una cuestión que yo creo que hay que valorar mucho. Ese fueron proyectos que estuvieron conectadas todos los sectores políticos del país, de un modo incluso más amplio que el del Consejo, desde el punto de vista de dónde venían. Eh, y por lo tanto es un esfuerzo que tiene que constituirse en una base razonable para cualquier acuerdo posible en esta segunda parte del proceso. Bueno, sin duda se vienen muchísimas conversaciones entre los consejeros. Nosotros, como siempre, siguiendo muy de cerca el proceso. Yerko, gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ti, mucho gusto y encantado cuando quieras. Que esté muy bien, Yerko. Ánimo con el trabajo y, por supuesto, a todos ustedes, como siempre, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.